Las personas que el día de hoy tienen, digamos, 50 años o menos, están convencidas de que en esta zona siempre se ha vivido el cultivo de la coca. Los que tenemos unos años más, 60, 70, sabemos que no, que esa fue una cuestión que entró como alternativa y después por la cuestión de conveniencia y de facilismo, y también por el hecho de que el Estado nunca se hizo presente con bienes públicos para el desarrollo comunitario, les dijeron, bueno, si no hay carreteras, si no hay acueductos, si no hay energía, si no hay tal cosa, pues nosotros cultivamos la coca porque no hay otra forma de seguir, por ejemplo, con el cultivo del maíz, que siempre aquí fue un cultivo tradicional. Y los cultivos del maíz, cada vez que había cosecha, se iban al piso. Y esos cultivos de maíz se agravaron más cuando empezaron a hacerse esas importaciones indiscriminadas de alimentos. ¿Usted sabe cuántos millones de toneladas de alimentos se están importando en este momento? Son entre 13 y 14 millones de toneladas en alimentos. Y les decía que en Bolívar antes la coca era de venta común, pero no era en proceso, sino la hoja tostada con el famoso mambi que la gente lo utilizaba era para trabajar. Eso se lo vendía en el Parque Vallecilla común y corriente, y lo mismo en lo que es hoy la Floresta, en esa entrada ahí. Y las balanzas eran dos mates de puro, que lo hacían y le echaban un huevo ahí, si quería uno o dos, lo que quisiera, lo que pesara, eso era lo que usted se llevaba. Y en ese tiempo la venta de la coca era en el parque, arriba donde queda la registraduría, por ahí quedaba la venta de la coca y el mambe y el tabaco. Por ejemplo, por los lados de la Herradura, había un sitio cerca a Bolívar que se llamaba El Cocal, ¿no? Todo ese sector han cultivado la coca, pero para mambearla. Los obreros, ¿no? los campesinos, como un alimento para ellos. En Bolívar nadie conocíamos eso, esa hierbita, la hierba, mucho menos ya procesada, ¿no? Si no, ya acabo como por ahí unos 5 o 10 años ya comenzamos, ya la gente ya comenzó a conocerla. Sí, la primera versión en los años 63, 64, por ahí, ¿no? La versión era que habían llegado 3 personajes peruanos a fomentar el cultivo de la hoja de coca. En las regiones de La Parada, Laderas, El Cocal, El Morro. Ya ahí comenzó la gente a conocer esa hierba maldita, que puede llamarse. Así pienso yo que debería llamarse. La planta maldita. Por todas las consecuencias, las malas consecuencias que ha traído para la humanidad, ¿no? ¿O no? Pues en un comienzo se informó que era por el lado de corregimiento del rodeo, de Almaguer o circunvecinos, región circunvecina entre Almaguer y Bolívar. Otras veredas como El Cocal, El Venero, San José del Morro, se extendió hasta Trujillo, al margen del río San Jorge. Luego pasó a otros lugares como Sucre, que era corregimiento de Bolívar, por Lerma, por acá por el Alto Patía, La Carbonera, y inclusive algunos sitios
aledaños al casco urbano, pero en una poca cantidad. Incluso se dice que hubo hasta un laboratorio próximo a Bolívar, en Los Azules, en el sitio de Los Azules, que hubo un laboratorio que lo cogió en ese tiempo el DAS. Y eso en sí, en la parte rural, más que todo, como dije antes, fue en la parte templada, en la parte cálida. Eso abarca desde el 70 hasta el 90. Aquí llegaron, ustedes no sé si recuerdan, algunos de ustedes, las misiones de verano. ¿Se acuerdan? Las misiones de verano. Las misiones de verano, ¿qué eran? Ellos eran unos agentes de la CIA que se iban regado por todas partes porque Sudamérica era un hervidero social, político en ese momento. Entonces ellos querían, de una u otra manera, era cómo apocar esa cuestión, porque sabían que se les iba a salir de las manos. Entonces, todo eso comenzó, y ahí fue donde nació la cuestión nos trajeron el mismo laboratorio de Alemania, trajeron la fórmula cómo se comenzaba a producir la cuestión de la cocaína. Pero a raíz ya en los Estados Unidos, de la llegada del presidente John F. Kennedy, pues aparece en Bolívar y en Colombia los famosos cuerpos de paz. Esos llegaron primeramente haciéndole, como se dice, un entretenimiento a la parte educativa, con auxilios de harina, de leche clean, aceites y cositas así que pudieran. No se hablaba de alimentación, sino de otra cosa. Pero esta gente de los cuerpos de paz que vivió precisamente ahí en Bolívar, en el barrio centro, lógico está que ellos tenían que salir al campo, se dieron cuenta de la mata que estaba ya desperdiciándose y comenzaron a enseñarle a unos de Bolívar. Esos de Bolívar, pues naturalmente todo el mundo convencido de que si hacía era sacar almidón y se lo tendía frente a la casa, ahí asoleándolo. Se dice que los cuerpos de paz conocían la fórmula de cómo preparar la cocaína. Empezaron a orientarlos de cómo debía sembrarse la coca para mayor producción. Enseñaron hasta fabricar, cómo construir los hornos para preparar esta sustancia. En el tiempo más o menos entre el 60 y 61, se dijo que llegaron los personal de Estados Unidos del Cuerpo de Paz. Entre ellos llegaron dos gringos, pues, ahí vecinos a la casa de nosotros. Ellos posiblemente, se cree que ellos fueron los que daban las instrucciones del proceso de la hoja. Personas mucho más mayores que nosotros sí recuerdan la venida de gente extraña, forastera, se decía de piel muy clara, ojos verdes, que hablaban todo raro, diferente a nosotros, y que eso iban acompañados también de algunos campesinos, y esos son los que dejan la enseñanza, ya no de la hoja tostada como la teníamos culturalmente y ancestral, sino ya de la transformación para, en esa época, base de coca, o ni siquiera era base de coca, era una goma que sacaban de la hoja de coca. En mi memoria personal de muchacho, yo sí recuerdo los forasteros, ya los miramos en el 81 tomando trago en las cantinas y fumando base de coca,
y invitando a los muchachos como nosotros y a las familias, hombres, mujeres y niños, a que fumaran. Ahí yo recuerdo los forasteros llamados cuerpos de paz, o sea, gringos norteamericanos. Cerro Bolívar está aislado. Ah, qué maravilla, ahí está, mire. Y la de acá entró fue por el Morro a partir de los famosos cuerpos de paz. Ellos entraron más o menos en el año 69. Entraron por el Morro, La Parada y toda esa zona. Entonces ellos empezaron de una vez a enseñarle a la gente cómo se sacaba, ¿no?, el alcaloide, hacer la transformación. Pues fueron unas organizaciones que venían en ese paquete de la Alianza para el Progreso. Sí, era una especie como de gestores. Entonces ellos andaban por aquí proponiendo proyectos, proponiendo salidas, y una de esas salidas fue pues la transformación de la hoja de coca, que algunos cogieron su fórmula, aprendieron a hacer la extracción del alcaloide, y desde ese tiempo para acá pues eso se ha convertido para unos en una salvación, pero para otros en una desgracia, ¿no?, sobre todo para la gente que se queda en el territorio. De pronto aparecieron unos señores gringos, 2 gringos y un país, que vivían allá en el otro lado del río, en el charco, en la casa de Alonso López. Sí, vivieron bastantes días. Pues imagínense, había un muchacho, le decían Machetiza, y ese me contaba, ¿no? Me contaba, doña María Luisa, yo puedo sacar el almidón de la coca, me decía él. Pero le digo yo, pero ¿cómo saca usted el almidón de la coca? Y él me decía, vea, ya se muele en molinos de esos de maíz, de moler maíz. Se muele la hoja cruda y se le pone la droga, me dijo él, ¿no? Se le pone la droga y ahí sale. Entonces le pregunté yo, ¿qué droga es y cuánta es la que aplican? Y eso él no lo sabía. Lo único que sabía era molerla, no más. Pero eran 2 gringos y un paisano. Allá estuvieron un tiempo, hasta que se fueron. Después de que ellos se fueron, entonces ya cogieron a Alonso, al dueño de la casa, se llamaba Alonso López Hoyos, lo llevaron a la 3ª Brigada Cali. Pero los tipos ya se habían ido. Y eran gringos. ¿Quién los trajo? ¿Quién les dio permiso de entrar al país? Bueno, yo lo que he leído por ahí es que, por ejemplo, el problema de la drogadicción para determinados tipos de grupos raciales en los Estados Unidos estaba orientado, era que pues la gente no tuviera conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces una de las formas era para que no tuviera un pensamiento crítico, para que no interrogara el tipo de vida que se estaba llevando. Entonces se le empezaron, digamos, a suministrar, sobre todo entre los negros, unos determinados tipos de drogas. Generalmente este tipo de drogas se distribuían en todas aquellas poblaciones o grupos étnicos minoritarios y considerados por ellos como inferiores, ¿no? Para darle respuesta a ese consumo de allá, pues empezó a cultivar acá. Entonces aquí se cultivó, se produjo la droga y se exportó. Después del 70, inicia como iniciamos, pues no, iniciamos sembrando coca. ¿Por qué razón? Porque es que ya se creía que era una oportunidad
una solución para nuestras familias, las cuales, pues me disculpan, pero yo creo, para mí, nos equivocamos. Pues hubo un cambio de valores culturales. Bolívar se apreciaba de ser una ciudad culta, entonces la coca trajo ese inconveniente de que se van perdiendo los valores. Ya niños manejan dinero, jóvenes manejan dinero, por consiguiente sus padres y compran licor, los grandes compran armas, compran vehículos, electrodomésticos, residencia. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Hermanos, para celebrar. Aquí la gente que tenía coca compraba neveras, así no hubiera energía. En los lugares donde no había energía, compraban esos congeladores y les metían ropa. Uno encontraba en el campo, por ejemplo, en el Guadual. Yo llegué a conocer, en el Guadual habían neveras y congeladores llenos de ropa, porque allá no había energía. En la época de la bonanza, ahí en Lerma, mi hermano entró a un orinal y vio un billete de 5 pesos que se veía que se habían limpiado el ano con él. Sí. Digamos, no fue la famosa quema de billetes que alguna vez García Márquez narraba en las bananeras, no, sino que la gente se limpiaba con eso. Aquí hubo una familia que fue la familia Tapias. Ajá. Cicerón Tapias, Roberto y toda esa familia, ellos tenían mucha coca y plata. Y ellos decían que no se limpiaban el trasero con papel higiénico, sino con billetes. En ese tiempo había billetes de 500, que era la serie más alta. Entonces decían, donde se metía a hacer sus necesidades, ellos, vaya que allí encuentra billetes de 500. La gente iba, los cogía, los lavaba y los usaba. Una vez veníamos de la discoteca el 2001 con un grupo de amigos. Nos deteníamos un momento, veníamos conversando en el puente llamado Calle Nueva, cuando apareció un carro deportivo color rojo, convertible. Entonces para nosotros fue una sensación, porque esos vehículos no andan por esos sitios, sobre todo que Bolívar, el borde de la carretera está tapada. Entonces estuvimos ahí conversando, transcurrieron unos 20 minutos y volvió a pasar con dirección supuestamente Valborno. Con los días se dice que eran de un agente del cartel de Cali que había ido por una remesa. Y le cuento que sí que había dinero en ese tiempo. La gente muy confiada, tenía su plata y a usted le decía, vea, tenga, le pasaban la plata de una cosecha que la guardara. Porque estaban en el campo, entonces para mayor seguridad venir al pueblo, tenga, hágame el favor y me guarda el producto de la cosecha. Nosotros los muchachos, ya que comenzamos a comprar zapatos, eran de esas botas tejanas, y todos, casi la mayor parte de muchachos que montaban a caballo era con botas tejanas, pero también eran con pantalones largos, pero también eran con pantalones anchos, pero también era con su fierro, algo otros con su linterna, pero su fierro amarrado aquí. Y en esa época se daba mucho las cananas, a lo Pancho Villas y las cananas. Entonces eso era normal tenerlo acá, pero en la gente del común. Jóvenes, el patrón a seguir era el señor, el famoso, ¿cómo era el rey? Calavera. Ese era, los jóvenes decían que el patrón a seguir es este señor que ha matado un poco de gente y que es hábil en sacar el arma. Entonces
Esa era como la mentalidad de los niños. Y de las muchachas, ¿no? Porque así uno que era de muchacho, detrás de una muchacha queriéndole enamorar, no, pues usted no es matón, usted no tiene acceso ahí. Entonces tenía que ser alguien que la pudiera proteger. Entonces el prototipo era el que era matón. En ese sentido se fue cambiando la parte cultural. El problema histórico ya no les interesó. La parte urbanística de Bolívar tampoco les interesó. Con la complicidad de algunas autoridades que no tuvieron a tiempo controlar la zona urbana. Es decir, perdió el carácter de un pueblo histórico. Se pasó a una urbanización a la topa tolondro sin ningún tipo de planeación. Eso es algo así como tangencialmente para hablar de esos cambios sustanciales que hubo. Se pierde el sentido y el respeto por la vida y se dan los diferentes fenómenos de violencia. Una de las primeras violencias es que por ignorancia nunca la comunidad estuvo acostumbrada a tener tanta plata que entre familias se genera enemistades desde la cantina o desde los tragos, entre vecinos se generan enemistades, entre veredas, entre corregimiento, y la pelea más casada era el corregimiento de Lerma con el corregimiento de Melchor. Entonces la primera violencia fue por ignorancia entre la misma comunidad. Pero en ese tiempo, en esa abundancia en la coca se botaba la carne, porque había comida, se desperdiciaba. Usted llegaba allá dentro de la coquera, iba usted a estrenar, a tomar. En ese tiempo no teníamos energía, sino se compraba una grabadora y se la montaba de pilas y bueno, hermano, música por todos lados. Era una fiesta, ¿sí? Pero entonces cayó el precio de la coca y ahí fue donde empezaron ya a irse, por lo menos ya como le digo, las personas que tenían las cosas, por lo menos ya mataron a los que tenían, ya unos muertos, otros desplazados, otros que no hallábamos qué hacer, a dónde escondernos, ¿sí? Bueno, hasta allá llegó esa bendita que le llamábamos abonanza, pero de pronto no fue abonanza de plata, sino abonanza riegos de sangre, ¿sí? Porque ahí donde se llegó a más de 200 difuntos muertos violentamente, ¿sí? Cafetales y verdes montañas, con mujeres lindas de vestido y chal, con una mochila tejida y cabuya, camino a Bolívar, mi pueblo natal. Con una mochila tejida y cabuya. Esa bonanza se disipó en el municipio, tanto en el sector urbano como rural. Entonces creo que toda la población de esa generación nos tocó vivir esos momentos, ¿no? donde uno miraba que los negocios, ¿no? se hacían en la calle. Uno miraba que había también esas alianzas, ¿no? digamos, entre el narcotráfico, la población civil, la Policía Nacional. Se disparó mucho el tema del consumo del licor, ¿no? El consumo de la droga. Y hubo muchos personajes
que llegaron a tener mucho dinero y llegó Bolívar pues a tener un despilfarro en todo sentido, ¿no? Entonces eso nos cambió un poco, digamos, la historia del municipio de Bolívar. Hasta el mismo deporte, la misma política, los mismos cambios socioculturales de la gente, porque lastimosamente, digamos, fue un derroche de dinero donde tenemos que decir que todos nos vimos inmiscuidos en ese tema, ¿sí? Aparentemente al principio que era pues una cuestión favorable, ¿no? Para económicamente la gente tener una salida fácil, pero luego ya pienso que eso fue el comienzo de toda clase de violencia. Por ejemplo, esa cuestión allá en los rastrojos era eso lo más duro, que ahí mataban 3, 4 personas en la semana. Dice que se encontraron hasta 3, 4 muertos en el camino. En partes diferentes, no era una masacre así, ¿no? sino casos aislados, ¿no? Pues por ya comenzaban los problemas con las deudas de la coca, que por ejemplo, como no era cuestión, como no es un producto, digamos, normal, ¿no? Eso ya es un comercio ilícito, ¿o no? Entonces, cualquiera, por ejemplo, le fiaba a otra persona tal cantidad de la coca, no le pagaban, entonces por eso lo mataban. Y claro, ahí comienza a desarrollarse la violencia. Con eso de la mafia, eso, ejemplo, en el 85, eso era lo más difícil, ¿no? Porque en todas veredas y toda parte, pues había mucha muerte, mucha gente que mataban, por sí o por no. Aquí el mismo Bolívar, ejemplo, me acuerdo tanto de una Semana Santa que el padre Joel llevaba una imagen. En el centro ya había una discoteca que llamaba Candilejas. Y íbamos con la imagen, los devotos íbamos con ella, y cuando tan mataron a un señor, el padre no pensó en dos, sino que a la discoteca con virgen y todo. Allá fuimos allá bailar entramos, con todo y virgen. Sí, allá entramos con la virgen y de ahí nos devolvimos. Una mañana yo dejaba mi cargador ahí en el puente, pues, en unas casitas que hay ahí. Ya fui cuando ya me salió un negrito que era el inspector de policía. Dijo, don Jesús, dijo, le tengo una muy buena para hoy. Dijo, unos muerticos que tenemos aquí, dijo, en el río. Resulta que eran 5 que los había bajado por el agua, pues, y supuestamente los mataron en un punto que llamaba el Venero, y los mataron y los echaron al agua, pues. Y entre ellos había un tipo que había sido policía o algo así. Entre los 5 había un policía. Dijo, yo como autoridad, dijo, le pido el favor, dijo, para que usted me sepulte esta gente aquí, a la orilla del río, San Jorge. Eso es lo de menos, le dije, cogí, con el cargador hice una excavación tenaz, pues. Pero hágame el favor para sepultarlos, porque las aves de la peña no dejaban. Eso ya cuando me los echaron a la cuchara, y eso se me pobló de gallinazo, pues.
Porque esa la magia es una cosa muy berraca, esa es la más violencia. Pues. Si no fuera por esa magia no hubiera tanta violencia, pero la magia es que nos tiene así a todos. Y nosotros caímos en esa trampa, así la tengamos o no la tengamos, estamos metidos en esa trampa. Pues hay que nuestras pobres generaciones que vienen pequeñitos, esos pobres van a ser las víctimas del mañana. Nosotros ya estamos para el hueco que las pelamos, pero yo me acuerdo por ahí en el 78, eso la familia de la Herradura, que era la familia esos de abajo, los de Garbanzal y los Gómez, que eran mezcales que fueron a vivir allá, hasta que no se acabaron y se desplazaron, no se paró la violencia, ya se mató mucha gente. Y así mismo pasó en Carmen con eso de la magia. Eso, yo le digo que la parte caliente, eso fue por ahí en el 78, 79, y después ya vino la vapora por ahí como en el 86, 88 ya se dio la vapora.